Vamos a darle gracias al Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y como ya hablamos, te damos gracias, Señor, te alabamos por tus grandezas, Señor, y te ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, Señor, nuestras aflicciones, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que se reúnen, Señor, se congregan, Padre, a través de este medio, Señor. Gracias, Padre, porque sigues tú hablando, Señor, a tu iglesia, te sigues moviendo, Señor. Padre, y esta unidad espiritual, Señor, se mantiene, Padre, a pesar de la distancia, Padre. Yo te pido que todo esto, Señor, se acelere para bien, para que podamos estar juntos, Señor, compartiendo tu palabra, evangelizando, Señor, ministrándonos unos a otros, Padre. Gracias, Señor, te doy. Habla nuestra vida, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre. En esta tarde te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí está, nadie es inmune. ¿A qué nadie es inmune, hermanos? Al sufrimiento. Decíamos hace 8 días que nos puede tocar en cualquier momento. Estés preparado con un seguro de vida, con una pensión, tengas ahorros, conozcas personas, nada es suficiente, hermanos, para lo que viene. Y esto lo vemos, hermanos, en noticias de gente millonaria que pierde todo. Yo leí un texto de un millonario que decía, yo daría todo por recuperar mi salud. Y al final murió, ¿verdad? Fue a los mejores hospitales, visitó a los mejores doctores, gastó parte de su dinero y aún le quedó muchísimo dinero porque era un millonario. Sin embargo, él ahí en sus últimos escritos decía, valoren la vida, y daba muchas recomendaciones para aquellos que tienen salud. Entonces, nadie es inmune, hermanos, es una realidad, lo vimos, y también hay esperanza en el sufrimiento, hermanos, cristiano. Porque hace 8 días vimos los enfoques del mundo, de las culturas, perdón, del martes, y ahora vamos a ver lo que dice la palabra, hermanos. No vamos a terminar, pero vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, hermanos, aquí hay una imagen. Cuando vemos esta imagen, hermanos, ahí en sus pantallas, ¿qué nos dice acerca de la realidad del dolor y el sufrimiento? Al ver esta imagen en su pantalla, ¿qué le dice, hermanos, de esa realidad del dolor y el sufrimiento? Ahí vemos, ¿verdad?, el cuadro de el Génesis, hermanos, cuando Dios expulsa del huerto a Adán y Eva, ¿verdad? Pone ahí unos ángeles para que guarden esa entrada y los expulsa, hermanos, pero no solo eso, sino que ya iban con una sentencia, no solamente para ellos, sino para toda su descendencia, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Una maldición. También, hermanos, una maldición para la tierra. Y a partir de ese momento, hermanos, surge el dolor y surge el sufrimiento, ¿verdad? Así es que no lo podemos evitar, va a estar latente, va a surgir en cualquier momento, pero tenemos que tener nosotros, hermanos, una perspectiva bíblica del sufrimiento. Hace 8 días veíamos esta palabra el martes acerca de la perspectiva. Yo les dije, subrayen esa palabra. Perspectiva, hermanos, es la visión que se tiene sobre el sufrimiento. Vimos qué visión tiene el mundo del sufrimiento, y eso solamente dimos una embarradita, hermanos, porque es mucho cómo la gente sufre a través de los tiempos, a través de las culturas, cómo sufre actualmente es muchísimo, hermanos, pero esa es la vista que el mundo tiene acerca del sufrimiento. Nosotros tenemos que tener una visión bíblica, hermanos, del sufrimiento. Ahora, cuando nosotros venimos, hermanos, a Cristo, ya tenemos una visión del sufrimiento. Es decir, ya sabemos sufrir y nadie nos enseñó, pero lo aprendimos. Sí, hermanos, muchos aprendieron a través de las novelas. Ya ven cómo dramatizan en las novelas, ¿no? Cuando hay un accidente, yo he visto esas hermanas, incluso personas, familiares que al ver algo que pasa, ¿verdad?, una enfermedad, un accidente, pues terminan desmayándose, y no solamente termina el que se accidentó en el hospital, sino también el familiar que lleva sus emociones al extremo, ¿no? Se agita el corazón, se desmaya y no guarda la calma. Entonces, eso ya es un aprendizaje, hermanos, ¿verdad?, previo. Así es que cuando venimos al Evangelio, hermanos, Pablo nos invita a no amoldarnos a este mundo, y también hablando de todos los temas, incluyendo el sufrimiento.
Si nos dice, hermanos, que nos transformemos, ¿verdad? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿para qué sirven estas predicaciones, hermanos, de este tema? Para que usted renueve su entendimiento sobre el sufrimiento. ¿Sí, hermanos? Sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Es difícil, hermanos, porque es un tema latente. Es un tema que, pues, está vigente, hermanos. Incluso algunos estamos sentidos en el dolor todavía, ¿verdad? Muchos estamos viviendo en el sufrimiento todavía. Entonces es algo latente, pero el Señor nos lleva y nos llama, hermanos, a renovar nuestra mente, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 119, hermanos. Vamos a ir viendo ya principios desde aquí sobre el dolor y el sufrimiento. Salmo 119, 71 dice: bueno es para mí ser afligido. Usted encierra ahí la palabra bueno. Fíjese lo que decía el salmista: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. A mí me impresionó ahorita el testimonio del hermano Marino, cómo el Señor le habla, hermanos, a través del dolor y el sufrimiento. Y dice: yo necesito hacer esto. Ah, eso es lo que le mandó el Señor, ¿verdad? Y eso, hermanos, nos habla Dios a través del hermano Marino a nosotros también, ¿verdad? Y todos podemos hablar acerca de cómo en el dolor el Señor nos ha enseñado sus estatutos, ¿verdad? Pero aquí el salmista está diciendo eso: bueno es para mí ser afligido. ¿Para cuántos es bueno ser afligidos? Y de eso, hermanos, tiene que cambiar nuestra mente. Porque ahorita ustedes me van a decir ahí en su casa: no, hermano, ¿qué pasó? Yo quiero evitarlo. Acomodé el lugar, yo ya estoy ahorrando, yo ya estoy previniéndome para cuando venga yo salirme. Bueno, entonces yo te invito al planeta Tierra, yo te invito a conocer que Dios es soberano. Él, pese a tus ahorros, pese a tu inteligencia, está sobre todo. Y Él domina. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí, hermanos? La soberanía de Dios en el sufrimiento. Pero bueno, después dice, hermanos, más adelante el Salmo 119, 92, dice: si tu ley, o sea, los mandamientos de Dios, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. ¿Qué mantuvo al salmista, hermanos, durante la aflicción? La ley de Dios, los mandamientos. Entonces, hermanos, necesitamos dos cosas. Podríamos hacer una prédica de estos dos versículos, ¿verdad? Pero nada más es la introducción. Estamos viendo de que necesito de dos cosas. Necesito ser afligido como ser humano. Necesito eso porque es bueno para mí. Y necesito, hermano, los mandamientos de Dios. Una cosa me libra de la otra. Una cosa me hace mejor persona y la otra también. Entonces yo necesito, hermano, ser afligido y necesito los mandamientos de Dios. Porque cuando venga la aflicción, dice: si tu ley no hubiera sido mi deleite. Ahorita si tú estás en salud, tú estás, hermano, no estás enfermo, deleítate en la ley de Dios. Porque cuando venga la aflicción, hermano, vas a necesitar recordar las promesas de Dios. Vas a necesitar tener la paz de Dios y el gozo de Dios. Porque también nos habla la palabra del gozo de Dios frente a las aflicciones. Yo sé que a muchos no les va a entrar en la cabeza, hermanos, y luchamos contra esto por nuestra mente terrenal, por toda esa información que cargamos, pero es una realidad bíblica y es una realidad que te va a llegar. Es normal que nuestros seres queridos se vayan desprendiendo de nosotros poco a poco en la vida. Y esa es una de las cosas, hermanos, más dolorosas de la vida, pero es normal que pase. Entonces, ¿tú crees, hermano, lo que Dios dice en su palabra? Por ahí vamos a empezar. Si tú eres creyente, hermano, pues ya tienes mucha ventaja porque ya la ley de Dios puede entrar a tu corazón. Ya el Espíritu Santo puede obrar en ti en medio de la aflicción. Pero si no crees en lo que dice la palabra de Dios, tú vas a luchar de una manera difícil frente al sufrimiento. Tú vas a ver que todo se viene abajo, tú vas a sentir que ya no hay esperanza para ti, te va a invadir el temor, te va a golpear la conciencia, la culpabilidad. Bueno, tantas cosas, hermano, que vienen en una mente que no cree en la palabra de Dios.
Yo espero que me vaya yo explicando, hermanos. Ahí mueva su mano si sí, vamos entendiendo poco a poco. Pero este tema es muy importante para este tiempo y para lo que viene, hermanos. En muchas naciones, como Australia, he visto noticias que ya hay persecución en los que predican la palabra, donde países donde no había persecución, se está levantando, hermanos, y esa iglesia tiene que estar preparada para el sufrimiento. Entonces, debemos prepararnos. Causas del sufrimiento bíblicas, hermanos. Vamos entonces a ver qué dice la ley de Dios, la palabra de Dios respecto al sufrimiento. Entonces, ¿cuáles son las causas, hermanos? ¿Por qué sufrimos? Pues ya vimos la primera, ahí en la imagen de Adán y Eva. Sufrimos en este mundo caído porque reina el pecado en el corazón del hombre. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? Donde la gente, hermanos, pues es mala, la gente no tiene temor de Dios, la gente, hermanos, pues está sacando de su corazón todo lo que porta, hermanos, en su vida. Aquí en Mateo 15:19, hermanos, dice la palabra de Dios, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Nacen, hermanos, del corazón del hombre. Entonces, nosotros estamos rodeados de ese tipo de personas, hermanos. Y si usted pone esas cualidades que dijo Jesús, hermanos, en una familia, solamente una, causa un dolor terrible. Un dolor a los padres, a los matrimonios. Entonces, es una causa de los por qué sufrimos. Por la tendencia misma del ser humano. ¿Por qué surgió el SIDA, hermanos? ¿Por qué surgieron muchas enfermedades de transmisión sexual? ¿No fue por esto? ¿Del corazón del hombre? ¿Por qué ahora la mujer tiene que vacunarla para que no se contagie de ese virus del papiloma? ¿Por qué? ¿No es por el pecado, hermanos? Para prevenir si te toca un fornicario, un adúltero. Entonces, número 2, sufrimos porque este mundo caído funciona mal. Sí, hermanos, dice ahí en Romanos 8:22 que ya la tierra está, hermanos, gimiendo, está con dolores de parto para la redención. Y este mundo, hermanos, pues está ya destruyéndose, ¿verdad? Si usted lo quiere ver científicamente, lo puede ver en muchas noticias en internet, cómo está decayendo la naturaleza que Dios creó buena. Número 3, sufrimos por nuestro propio pecado que nos trae consecuencias, es decir, hermanos, disciplina. Y ahí en Hebreos, hermanos, nos habla de la disciplina del Señor, que si tú has dicho que eres hijo de Dios, pues tu Padre, que es Dios, te va a disciplinar. Y la disciplina dice en Hebreos, hermanos, que no, al parecer no es causa de gozo, sino de tristeza, pero dice en las que ellos están siendo ejercitados. Entonces, aún la disciplina del Señor, hermanos, a consecuencia de nuestro pecado, nos está ejercitando, está sacando algo bueno de esa aflicción. Entonces, muchas cosas o algunas cosas que pudieran acontecer aún a los creyentes, hermanos, es una disciplina de parte de Dios. No es todo, pero sí algunas cosas que vienen de parte de Dios. Número 4, sufrimos por causa de nuestra fe. Este mundo nos es hostil. Está en contra, hermanos, del Evangelio. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Ustedes van a tener persecución, los van a encarcelar, los van a azotar. Y sobre todo Jesús dijo también que en este mundo, hermanos, íbamos a tener aflicción. Lo dijo claramente y aquí en 2 de Timoteo 3:12 dice, es cierto y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús dice, sufrirá persecución. Entonces también la iglesia sufre, hermanos, por eso. Son causas bíblicas del sufrimiento. En la predicación primera, hermanos, vimos una lista de cosas, ¿verdad? Por las que uno puede sufrir, ya puede ser por la salud, economía. Bueno, hermanos, pues toda esa lista que está ahí en sus hojitas en la primera prédica, entran en estos 4 puntos que vimos ahorita, hermanos.
Ajá. Vamos a avanzar. Entonces, hermanos, la experiencia del dolor y del sufrimiento nos conduce casi inevitablemente a experimentar profundos sentimientos. ¿A cuánto les ha pasado, hermanos, que una aflicción nos produce a sentir cosas que nunca habíamos sentido? ¿Sí, hermanos? No, es que me duele la espalda, físicamente, ¿no? Espiritualmente me duele el corazón, estoy pensando mucho en lo que pasamos. Entonces, el dolor, hermanos, nos conduce a experimentar ese profundos sentimientos. También nos conduce a experimentar, hermanos, inevitablemente grandes reacciones, como la que les comenté hace rato, ¿verdad? Muchos ante la experiencia del sufrimiento, hermanos, se deprimen. Otros se enojan y empiezan a patear cosas, a airarse. Otros están muy tristes. También nos conduce, hermanos, a hacernos grandes preguntas. ¿Cuántos se han hecho grandes preguntas cuando pasan por escasez económica? ¿Verdad? Que empiezan a pensar, híjole, Dios, ¿realmente estás aquí conmigo? ¿No me has olvidado? ¿No nos has dejado? ¿Estaré haciendo lo correcto? Nos hacemos grandes preguntas acerca de Dios y de la vida. Son cosas que no pueden ser ignoradas, hermano. Y la Biblia, hermanos, nos muestra ejemplos de personajes, ¿verdad? Que vivieron situaciones de sufrimiento y dolor y los condujo a estas cosas, hermanos. Subraya ahí profundos sentimientos, grandes reacciones, grandes preguntas, ¿verdad? Y la pregunta aquí, hermanos, entonces, ¿tú cómo has sufrido? ¿Y cómo estás sufriendo? Porque la idea es de renovar nuestra mente, como dijimos hace rato. ¿Tú cómo estás sufriendo, hermano? ¿Cómo sufres? ¿Tú recuerdas tu última vez que sufriste, que algo te dolió? No vayas a decir, ay, me dolió que de la novela, ¿no? Cómo le engañó a tal y sufrí mucho. Luego hay veces que la gente sufre hasta por eso, ¿ah? Pero eso no tiene nada que ver con el dolor real, la realidad del sufrimiento. Hay algo bien importante que tenemos que subrayar y aprender, hermanos, para el momento de cuando sufrimos. Tomando el Salmo 119 que leímos hace rato, de la ley de Dios y la aflicción, surgen estos dos premisas, hermanos, dos principios que dice, el conocimiento de Dios determina cómo sufro. Otra vez, díselo al que está ahí a tu lado para que te lo grabes, el conocimiento de Dios determina cómo vas a sufrir. Ahora, hermanos, por lo tanto, la ignorancia en Dios determina también cómo vas a sufrir. ¿Sí, hermanos? Entonces, otra vez, vamos a repetirlo, el conocimiento de Dios determina cómo sufro. Lo vimos en el Salmo 119. Entonces tenemos que estar creciendo, hermanos, en el carácter, conociendo el carácter de Dios. Porque luego en el sufrimiento, hasta Dios nos lo llevamos ahí de por medio en nuestros pensamientos, en nuestras quejas. Y es válido, hermanos. Es válido porque aún los siervos de Dios en algún momento lo hicieron, se hicieron grandes preguntas, se quejaron, hacían preguntas a Dios, ¿verdad? Pero si estamos creciendo en conocimiento y si tenemos esas experiencias de estos personajes, como el caso de Job, ¿verdad? Pues podemos, hermanos, tener ya noción de lo que Dios va a responder a esas preguntas que ya se hicieron. Porque normalmente hacemos casi las mismas preguntas en el sufrimiento. Y esas preguntas ya las hicieron los siervos de Dios o personajes bíblicos. Así es que por eso debemos conocer la ley de Dios y llenarnos del conocimiento del carácter de Dios. Entonces, ¿cómo responden las personas ante el dolor, hermanos? Aquí viene la primera, ahí póngale número 1, es con cuestionamientos, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué no oyes mi clamor? ¿Te has olvidado de nosotros?
Son preguntas, hermanos, que suenan reales en el momento. Que si tú estás aconsejando a alguien y te dice, Dios se ha olvidado de mí, ¿tú qué le vas a decir? Que no. Pero cuando estás en el sufrimiento, incluso tú te puedes preguntar eso. Entonces, a veces, hermanos, la falta de respuesta de Dios ya es una respuesta. Dios quiere en ese momento guardar silencio. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces, dice, por ejemplo, algunos ejemplos de estos cuestionamientos. Dice, Señor, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Ahí son grandes cuestionamientos, hermanos, de cómo las personas, incluso los creyentes, reaccionan ante el sufrimiento y el dolor. El Salmo 77, otro salmista que dice, ¿rechazará el Señor para siempre y nos mostrará más su favor? ¿Y no mostrará más su favor? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta, hermanos? ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿Usted qué dice? No, pero estas son las preguntas que nos hacemos en el dolor, como rechazados, ¿no? Como que no nos escucha. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Qué respondemos, hermano? No, porque dice que nuevas son cada mañana. Por eso es importante conocer el carácter de Dios y la palabra de Dios. Porque ante estos cuestionamientos tenemos que responder. Cuando no sabemos la ley de Dios, hermanos, como dice el salmista, vamos a perecer en la aflicción. Porque Satanás se aprovecha de esos pensamientos profundos, de eso que hablamos. ¿Has terminado para siempre? ¿Ha terminado para siempre su promesa, hermanos? ¿Qué respondemos? No, no ha terminado. Dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿Ha retirado con su ira su compasión? No. Y fíjense cómo dice el salmista, hermanos, tristemente, por falta de conocimiento de Dios, que no nos pase. Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Dios cambió. ¿Eso puede suceder en Dios, hermanos? No, no puede suceder, pero el salmista así lo experimentaba, así lo sentía. No sé si en tu sufrimiento tú has dicho, Dios, ya me abandonaste, ya dejaste de ser amoroso, tú ya cambiaste conmigo, ya no eres el mismo cuando me llamaste. Otros se sienten traicionados por Dios, pero al final, hermanos, son cuestiones de pensamientos humanos y Dios los entiende, esos pensamientos, pero no quiere dejarnos con esos pensamientos. Es bien duro, hermanos, pensar así cuando vienen esos pensamientos, ¿verdad? A tu mente. Es duro, ¿verdad? Entonces debes de saber otra vez que el conocimiento de Dios determina cómo sufres, cómo tomas las aflicciones en la vida. Otra vez, ¿cómo responden las personas al dolor? Ya vimos la primera, ¿cuál es? Con grandes cuestionamientos, ¿verdad? La segunda, ahí pongan el número 2, dudas acerca de su bondad. Como el salmista de ahorita, ¿no? Tú ya cambiaste, Señor. Mi conclusión es que ya cambiaste conmigo. Y ahí vemos la esposa de Job, que le dice a Job, después de que el enemigo le quitó todas sus cosas y le dio lepra, le dice su mujer, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta mujer, hermanos, cree en Dios. Cree que existe un Dios, porque Job siempre tenía en su boca a Dios y adoraba a Dios, y esta mujer conocía a Dios. Pero le dice, maldícelo. Acabamos de ver que Él no es tan bueno como parece. Acabamos de ver que Él no es tan misericordioso como tú decías, tan justo.
eso, hermanos, es de que Job conocía más a Dios que su mujer. Esto nos enseña, hermanos, que debemos de hablar a nuestra familia acerca del sufrimiento bíblico, a los hijos, para que aprendan a sufrir. ¿Sí, hermanos? Porque aquí en Job y su esposa vemos un desbalance muy grande. Incluso Job, después de que perdió todo, dice que rasgó sus vestidos, como es el luto, ¿verdad? De dolor de los judíos, y dice que adoró a Dios. Qué diferencia, ¿no? Porque él conocía a Dios y su mujer no. Entonces nunca Job, dice la Biblia, que maldijo a Dios. Pero sí se hizo grandes cuestionamientos. ¿Sí, hermanos? Sí se hizo grandes cuestionamientos. Sin embargo, vemos aquí, hermanos, que esta mujer dudaba acerca de la bondad de Dios. Otra respuesta, hermanos, ante el dolor, número 3, es resentimiento contra Dios. Se oye duro, hermanos, pero así es. Yo creo que mucho del ateísmo, hermanos, principalmente en la nación americana, donde el evangelio, hermanos, era normal, era como crecían los jóvenes, los niños. Actualmente, ante el sufrimiento, el pecado, esa lista de 4 puntos que vimos, ¿verdad? Del por qué el sufrimiento, surge, hermanos, con fuerza el ateísmo, cobra fuerza. Y no es algo nuevo, es algo ya viejísimo, pero cobra fuerza, hermanos, porque teniendo los de esa nación, hermanos, un conocimiento pobre de Dios, ahora se cuestionan y dicen, entonces, ¿no hay Dios o Dios tiene la culpa? ¿Sí, hermanos? Entonces tienen ese resentimiento y aquí vemos 3 ejemplos que usted a lo mejor ya ha leído en alguna prédica o lo ha leído directamente en la Biblia. El caso de Caín. Usted sabe que Abel y Caín ofrecieron una ofrenda a Dios. Abel fue aceptado por Dios y Caín fue rechazado. Caín entra en celos contra Abel, lo asesina, ¿verdad? Si Dios no aceptó mi ofrenda, yo pequé, Señor, muéstrame que hice mal. Eso es lo que hubiera hecho, hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Si no tenemos la aceptación de Dios, debemos preguntarnos por qué, arrepentirnos y buscar la manera de ser aceptables a Dios. Es lo que tenía que haber hecho Caín. Sin embargo, en su ignorancia de Dios y por sus propios ídolos, hermanos, del corazón, él se resiente. ¿Sí, hermanos? Y aquí, hermanos, si tiene sus hojitas, subraye sus propios ídolos. Porque ante el sufrimiento, hermanos, ante las grandes cosas de la vida, lo que resulta a veces del corazón son los ídolos que se cargan, que se tienen. Como la gente de hoy, que no quieren que la vean sufrir. Está pasando por un divorcio, está pasando por pleitos, pero ella o él se ponen una careta, una máscara de que todo marcha bien, no se abre a nadie, no expresa con nadie. Bueno, esa persona tiene un ídolo en el corazón, porque esa persona guarda una reputación y quiere ser respetada y valorada por quien es, no por cuánto sufre. Entonces, ahí vemos a Caín, hermanos, vemos a Jonás también. Por un lado, conoce a Dios, porque sabía que era misericordioso, iba a perdonar, hermanos, ese pueblo de Nínive, y él no quería que fuera perdonado por Dios ese pueblo. Lo desconoce, lo que desconoce es que Dios es soberano, que va a alcanzar sus propósitos sin Jonás. Pudo haber sido parte de un avivamiento, hermano, pero Jonás se perdió del gozo, porque aunque obedeció, estaba amargado contra Dios, estaba resentido con Dios. Dios lo llevó un tiempo también de sufrimiento por desobediente dentro de ese pez, ¿verdad? Donde él clamó. Sin embargo, eso que había en su corazón, hermanos, parece que no se quitaba, ¿verdad? Y aunque obedeció, no lo hizo con un corazón
que Dios esperaba. Así es que Jonás, hermano, estaba resentido, porque Dios iba a perdonar una nación. Entonces, hermano, Dios pudo haber utilizado otro personaje en ese tiempo de Jonás para obrar y perdonar esa nación, no simplemente a Jonás. Así es que en esa desobediencia de Jonás sufrió, y Dios aprovechó ese sufrimiento para hablarle a él y para cumplir sus propósitos, que era perdonar esa nación de Nínive. Y vemos, hermanos, a Jeremías, que también muchas veces, si usted lee Jeremías, se desenfocaba, hermanos, por el gran dolor. No había ni un justo ahí con él. Él estaba luchando por predicar, ¿verdad?, la palabra de Dios, y nadie se arrepentía. Y decía palabras como estas, ahí en Jeremías 20, maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón. Así era su condición, su resentimiento, hermanos, de Jeremías. Ya en Lamentaciones, hermanos, a él le toca vivir la caída y destrucción, ¿verdad?, de Jerusalén. Y le dice aquí en Lamentaciones, dice Jeremías, mira, Señor, y ponte a pensar, ¿a quién trataste alguna vez así? ¿Habrán de comerse las mujeres a sus hijos? ¿Esto es lo que estaba pasando realmente? ¿Fruto de sus entrañas? ¿Habrán de matar a sacerdotes y profetas en el santuario del Señor? Jóvenes y ancianos por igual yacen en el polvo de las calles. Mis jóvenes y mis doncellas cayeron a filo de espada. En tu enojo les quitaste la vida, los masacraste sin piedad. Como si invitaras a una fiesta solemne, enviaste contra mí terror de todas partes. En el día de la ira del Señor nadie pudo escapar, nadie quedó con vida. A mis seres queridos, a los que eduqué, los aniquiló el enemigo. Él tenía, hermanos, grandes dolores, principalmente porque él tenía, hermanos, la palabra de Dios. Él conocía el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Pero esto era una realidad que él estaba viendo, hermanos, y viviendo en su nación. Después él se enfocaba y decía en Lamentaciones 3:22 que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en él espero. Aquí vemos, hermanos, algo interesante que usted tiene que notar, ¿verdad? Vemos que Dios está tratando con una nación, pero también está tratando con su siervo, Jeremías. Para llegar a concluir, Jeremías, estas palabras en Lamentaciones, hermanos, reconocer la fidelidad de Dios a pesar de lo que estaba viviendo, hermanos, ya es un trato de Dios con él. Nosotros que estamos viviendo, hermanos, ya sea en enfermedad o encerrados, ¿verdad?, por lo que estamos viviendo en el mundo, por esta pandemia, es un trato de Dios para el mundo, pero también es un trato de Dios para ti, un trato de Dios personal. A ti te va a tocarlo verlo de cerca o de lejos, con experiencia o sin experiencia de vida de este virus, pero tenemos, hermanos, que ser humildes, ¿verdad?, para ser moldeados por el Señor. No podemos decir, a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar. Tenemos que decirle al Señor, yo estoy viviendo este sufrimiento y yo quiero que me hables a pesar de que no me enferme. Quiero que tú me moldees a pesar de que no me pase. Porque esto es lo que estaba viviendo Jeremías. A él no se lo llevaron cautivo, pero sí estaba viendo cómo las mamás se estaban comiendo a sus hijos. Y Dios estaba tratando en Jeremías. ¿Para qué, hermanos? Para que conociera al Señor y dejara de hacerse y de maldecir el día que nació. Olvidaba Jeremías que Dios le había dicho, sabes que desde el vientre de tu madre yo puse un propósito en tu vida. Te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Él estaba olvidando esto y se había amargado. ¿Sí, hermanos? De tanto dolor, tanto sufrimiento. Entonces Dios va a trabajar con nosotros en este tiempo, hermanos, y debemos estar dispuestos para trabajar.
como se los dije en una predicación al principio de esta pandemia, tenemos que salir mejores de esto, no peores. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cómo responden las personas ante el dolor? Y aquí viene algo diferente, hermanos, que es cercanía a Dios. Ahí está la cercanía a Dios y tenemos 3 ejemplos. José, hermanos, fue víctima. ¿Sí se acuerdan de la historia de José? José fue víctima, hermanos, de sus hermanos, del dolor, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, en Génesis 45:5 dice, pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, le dice a sus hermanos. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Subrayen eso, hermanos, anótenlo, enciérrenlo. Esto es conocer la soberanía de Dios. Porque sus hermanos estaban temerosos, dice la Biblia. Dijo, este está tramando algo para destruirnos, está tramando algo para matarnos. Se va a desquitar porque lo vendimos. Pero José, hermanos, conocía a Dios y sabía su soberanía de Dios, que todo obra para bien. Entonces dice, ustedes no se preocupen, Dios fue el que me mandó, ¿verdad?, delante de ustedes para salvar vidas. ¿Ves, hermanos, que nuestro conocimiento de Dios determina cómo sufrimos? Otro hombre, hermanos, que no fuera José, lejos del corazón de Dios, hubiera matado a todos sus hermanos, pues tenía el poder de hacerlo. Desquitarse, vengarse, guardar rencor, decirle a Dios de cosas, estar resentido, pero no, él sabía que todas esas aflicciones Dios las había producido, permitido, hermanos, para que muchas vidas se salvaran. Vemos el caso de David, hermanos, y esto que está entre paréntesis, hermanos, de víctimas, es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque José no tuvo nada que ver con esta situación de lo que sus hermanos produjeron en él, fue una víctima. El sufrimiento a tu vida puede llegar, hermanos, como víctima. Pueden asaltarte en la calle, pueden golpearte, no lo estás buscando, no lo estás pidiendo, no te metes en problemas, pero puede pasar. A David, hermano, su sufrimiento le llegó por pecar. Y también lo vimos en la lista de hace ratito, de esas 4 cosas, ¿por qué viene el sufrimiento? A él le llegó por pecar, como consecuencia de que adulteró. Entonces, este sufrimiento, hermanos, esta confrontación de Dios con él, pues le llevó, hermanos, a escribir salmos en los cuales él se arrepentía. O sea, el sufrimiento le ayudó para darse cuenta, hermanos, de su lejanía de Dios, de su pecado en el corazón, de que Dios ya no lo respaldaba y lo ayudó para bien. Entonces vemos el sufrimiento, hermanos, cómo nos acerca a Dios y nos ayuda para bien. Y aquí ya nos vamos enfocando en lo que tiene que ver con nosotros. Cuando venga el sufrimiento, hermano, tiene que acercarte a Dios, no alejarte de Él. Dios cumplirá su propósito, Dios te va a limpiar como a David. A Pablo, hermanos, el sufrimiento y a otros, a la mayoría de los apóstoles les llegó por predicar la palabra, el evangelio. Les daban de varazos y ellos salían gustosos, alegres, porque les daban de varazos, los azotaban, los apedreaban, los encarcelaban, ellos cantaban en la cárcel. ¿Sí, hermanos? Pero esto, hermanos, en vez de alejarlos de Dios y de decir, no, sabes que esto está muy difícil, yo ya no predico la palabra, ahorita me van a escupir, ahorita me van a echar los perros, me van a dar otros latigazos, no, yo mejor dejo el evangelio. No, hermanos, esto los acercaba más a Dios y los hacía más fuertes, como apóstoles, como predicadores, ¿verdad? Entonces, hermanos, ante estas cosas, tú puedes ser víctima, pueden llegar el sufrimiento porque pecas, puede llegar el sufrimiento porque predicas o eres buena persona. Entonces, ¿Dios puede evitar esto, hermanos? Y no lo hizo. En José, en David, en Pablo, sí lo pudo evitar y no lo hizo. ¿Dios permitió que esto llegara a usted? ¿Sí? ¿Dios lo está haciendo porque tiene un propósito con usted? Sí. Dios está, hermanos, detrás de todo nuestro sufrimiento. ¿Sí, hermanos?
Puedes tú decir, el enemigo trajo este mal a mi vida. Sí, es verdad, pero Dios se lo permitió. Y ahí tenemos el caso de José, de este Job, ¿verdad? Que Dios le dice a Satanás, hazlo, hazlo, vamos a probar y en el proceso voy a hacer que mi hijo sea mejor todavía. Entonces usted lee Job, hermanos, Job termina diciendo, Señor, yo de oídas te había oído. Y eso que era íntegro, hermanos, ¿eh? Pero ahora mis ojos te ven. De todos esos cuestionamientos que hizo Job, el Señor, hermanos, lo sacó adelante. ¿Sí, hermanos? Entonces, sí, el enemigo, hermanos, está provocando, produciendo el mal, ocupando el pecado, ocupando toda oportunidad para hacer caer a los hijos de Dios, pero Dios, hermanos, se lo permite y Dios tiene un plan bueno. Escríbelo ahí, Dios tiene un plan bueno detrás de cada sufrimiento. Dios tiene un propósito detrás de cada sufrimiento. Jeremías, hermanos, dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto. Fíjate de qué debemos de gloriarnos, de que me entiende y me conoce. Subráyalo, hermanos, ¿de qué debemos de gloriarnos? Si tenemos alguna gloria, de que entendemos el carácter de Dios, de que entendemos el corazón de Dios, de que entendemos los caminos de Dios, que conocemos a nuestro Creador. En eso deberíamos gloriarnos. Dice, pues yo soy el Señor que hago, subráyalo ahí, escríbelo otra vez. Yo soy el Señor que hago misericordia. Él no hace maldad, hermanos. Él no te engaña. Yo soy el que hago misericordia, yo soy el que hago derecho, yo soy el que hago justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. ¿En qué se complace el Señor, hermanos? En hacer misericordia, en hacer derecho y justicia en la tierra. En eso debes de gloriarte, en que tu perspectiva, hermanos, de cómo hay que sufrir está errónea y que Dios quiere que sepamos, hermanos, que Dios tiene un plan y que Dios está obrando en la tierra, hermanos, haciendo misericordia en tu sufrimiento, haciendo derecho en tu dolor, justicia en la tierra. En esas cosas el Señor se complace. Es su deleite del Señor, hermanos. Así es que cuando vengan esos interrogantes a nuestra mente, a nuestro corazón, debes de desecharlos porque no son los pensamientos de Dios. Tú tienes que decir, Señor, yo sé que detrás de esta enfermedad estás produciendo algo glorioso, algo bueno, algo que yo no sé que va a beneficiar a mis hijos, no sé qué bendición va a llegar, pero eso es lo que dice Dios que hace. Y eso es lo que dice la palabra, hermanos, que viene detrás de todo sufrimiento y de todo dolor. Yo he visto hermanos, hermanas que se quedan en su duelo, ya llevan 1, 2, 3 años y no pueden avanzar porque han creído mentiras. Y pensaron que eso que Dios hizo, ¿por qué lo hiciste, Señor? Ya no puedo yo vivir. Ah, bueno, quizás sea un ídolo del corazón que tenías. Esa persona que se te quitó era un ídolo del corazón. Lógicamente tienes que lidiar con tu idolatría, porque Dios hace misericordia, Él hace derecho, Él hace justicia, porque en estas cosas se deleita el Señor. Él no planeó eso para que tú estés deprimido, deprimida, triste, que ya no le hayas sentido a la vida, que ya hayas pensado en suicidarte. Imagínate, hermano, así de frágiles somos por la ignorancia de Dios. Decimos que no sabemos sufrir porque no conocemos a Dios. Sabemos sufrir cuando conocemos a Dios. ¿Sí, hermanos? Y aquí está Dios declarándote, hermanos, su persona. Señor, ¿qué haces en mi sufrimiento? ¿Dónde estás? El Señor te va a responder, yo hago misericordia, yo hago derecho, yo hago justicia. Eso lo declara, hermanos, el Señor. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Y la esperanza del sufrimiento es real, va a venir, pero hay esperanza en el sufrimiento de los creyentes. ¿Sí, hermanos? Debemos de cambiar nuestra perspectiva, como dice ahí,
Jeremías, ¿verdad? Tu entendimiento, tu conocimiento, es tu gloria que tienes, en qué gloriarte, que conoces a Dios. Entonces, ver tu sufrimiento como parte del propósito de Dios brinda estabilidad emocional y espiritual. Otra vez, ver tu sufrimiento como parte del propósito de Dios brinda estabilidad emocional y espiritual. Y hasta aquí entonces le vamos a dejar, hermanos. Ya se nos fue el tiempo y y está muy interesante este tema, hermanos. Por eso me estoy yendo un poco lento para aprovechar, ¿verdad? Todo lo que tenemos que escuchar. Y yo espero, hermanos, que el Señor esté hablándote a tu vida, estemos quitando pues cosas, hermanos, pensamientos que no tienen que ver con el Evangelio, hermanos, ni con Dios. Que Dios nos ayude en nuestra debilidad. Sí, hermanos, porque al final somos débiles y así como vimos ejemplos de cómo reaccionan los personajes bíblicos ante el dolor, nosotros en algún momento ya hemos reaccionado de esa manera. No sé cuántos se identificaron con algún personaje. Algunos se cuestionaron, algunos se resintieron con Dios, algunos se acercaron más a Dios. Pero vamos a ir analizando un poquito más, hermanos. Todavía nos faltan muchos principios que vamos a ir viendo, hermanos, de lo que es el sufrimiento y el dolor. Así es que yo quiero orar, hermanos. Si tú estás pasando algún sufrimiento, algún dolor y te has hecho preguntas, el enemigo ha aprovechado eso, aún tu cuerpo ha resentido, hermano, esas cosas que has vivido, pues vamos a ponerlo hoy en las manos de Dios. Dice el Señor que depositemos todas nuestras ansiedades delante de Él. Si usted recuerda ese texto, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí, hermanos? Vamos a echar nuestras cargas delante de Dios. Ahí inclina tu cabeza, hermano, no te distraigas y digas, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Ayúdame a sufrir como tú quieres que sufra. Hay un principio que vamos a ver, hermanos, que es que nosotros nacimos para la gloria de Dios. Y todo lo que vivimos es para la gloria de Dios. Y yo te voy a decir, hermanos, que incluso tu sufrimiento, en el conocimiento que estamos teniendo, hermanos, es para la gloria de Dios. El sufrimiento que estás pasando, ¿le da la gloria a Dios o no se la da? Así es que dile al Señor, Señor, yo quiero que esto que estoy atravesando te dé la gloria. Quiero atravesarlo correctamente. Perdóname si he ofendido, si te he ofendido. Perdóname si yo he dicho, he pensado cosas que no te han agradado. He tenido actitudes como Caín que se aleja de tu camino y quiero que me atraigas. A lo mejor no has pensado nada, no has dicho nada, pero ya has tenido actitudes contra de Dios. A lo mejor antes le servías y ahora ya no le sirves como antes, con esa pasión, porque tienes algo contra Dios, que no te respondió algo que tú le pedías. Entonces tú ora ahí con Dios, examínate cómo estás sufriendo hoy. Qué bueno ha salido después de que perdiste eso que anhelabas, que amabas. ¿Qué ha surgido de bueno? Porque para eso surgió, porque tenía algo bueno detrás de ello. Hoy evalúalo, hoy dile al Señor eso que tú estás cargando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes que en este mundo estamos en constante aflicción. Padre, estamos en constante pérdida, Señor. Y no solamente, como dijimos el martes, no solamente los creyentes, toda la raza humana, Señor, pero gracias, Señor, sean dadas a ti, Señor, por Jesucristo, que nos ha consolado, Señor, que nos ha dado esperanza, Padre, en medio de la aflicción, Señor, en medio del dolor, Señor. Tú prometiste en Isaías, que leímos el martes, cuando estés pasando por el agua, yo voy a estar contigo y no te van a negar. Cuando estés pasando por el fuego, no va a quemarte la llama, no va a arder en ti, porque yo voy a estar contigo. Y esa es nuestra promesa, Señor. Así es que tú cautiva, Señor, nuestra mente, cautiva nuestro corazón, Señor, y enséñanos, Padre, a sufrir. Enséñanos a recibir las dolencias de la vida, Señor, como tú quieres, bajo tu voluntad, Señor, porque nada
nos puede librar de esto, Señor, que el mundo está cargando esa maldad, Señor, ese pecado, ese dolor, nos va a veces a atravesar, nos va a alcanzar, Señor. Pero hay esperanza en medio de nuestro sufrimiento, Señor. Hay esperanza a pesar de que no estemos en esta tierra, ya hay esperanza, Señor. Para los que se van y para los que se quedan, Señor, hay esperanza. Hay algo bueno que no estamos viendo, pero que tú estás ya, Señor, disponiendo ahora, Señor, ya sea en un hijo, ya sea en una esposa, Señor. Cada dolor, Señor, tú lo estás tomando, Padre, en cuenta. Cada lágrima, Señor, tú la estás tomando en cuenta y cada situación nos está perfeccionándonos, Señor. Toma, Señor, este estudio y que sea, Señor, Padre, algo que traiga, Señor, una enseñanza para este tiempo, Señor, que estamos viviendo. Prepáranos, Señor. Te lo pedimos, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, Señor, y suple su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén.